Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Amigo, amiga, te invito a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Capítulo 10. Pedro y Cornelio.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hola, hola. Hola, hola, hola. Me parece que... bueno, ya. Alguien había tocado una palanca que no se podía tocar. Buenos días, amigos. Encantados de estar aquí compartiendo contigo la preciosa palabra de Dios. Saludos, Eduardo. Muy buenos días, amada audiencia. ¿Cómo están todos? Dios los bendiga grandemente. ¿Cómo estás, Luisito, esta mañana? Muy bien, muy afanado con tantas cosas que había que preparar para que todo funcionara bien. Gloria a Dios, está funcionando todo bien, así que le damos gracias a Dios también. Y bueno, estamos acá nuevamente con un pastor, amigo, argentino también. Así que nuevamente somos mayoría, Luisito, ¿eh? Oye, sí, eso es una ventaja muy grande, ¿eh? Otro argentino más. Bueno, pero es un argentino muy especial, ¿eh? Sí, señor. Estamos hablando de Ricardo Ponce.
Buenos días, ¿Qué tal? Ricardo. Buenos días, Luis, Eduardo y toda la audiencia. Y bueno, estamos aquí contentos de poder compartir nuevamente las escrituras con toda la audiencia y bendecimos a todos los que nos escuchan en esta preciosa mañana que nos regaló el Señor. Bueno, la pastora Karina no ha podido venir. Sí, estaba un poquito malita, como se dice aquí, entonces hace unos días que no estaba bien de salud, así que bueno, oramos por ella, que el Señor tenga piedad y misericordia y renueve sus energías, y en el nombre de Jesús que se va a poner bien. Claro que sí, claro que sí. Bueno, desde aquí te saludamos, Karina, y ánimo. Adelante. Bueno, sabes que siempre que hay dificultades y situaciones difíciles es porque Dios tiene preparado un plan perfecto. Sí, yo siempre digo que cuando la lucha es grande es porque la victoria que viene es aún mayor, así que nos gozamos en Él y bueno, confiando de que Dios lo va a hacer una vez más, va a renovar sus fuerzas y nos va a sacar adelante y va a estar bien. Ya para mañana tiene que estar bien porque mañana domingo tenemos que Santa Cena en la iglesia, gracias al Señor, y bueno, hay otras cosas. Explica un poco, Eduardo, lo que es la Santa Cena, porque muchos amigos que están escuchándonos no entienden mucho de esto. No, yo creo que sí, que en su mayoría, tú en tu iglesia también ¿cómo hacen la Santa Cena allá en tu iglesia? En Miami, Miguel. En Miami la tomamos una vez por mes. Una vez por mes, nosotros también, aquí sí. Sí, y como dice la Escritura, en memoria de su nombre, le llamamos lo que es la Cena del Señor, y bueno, donde el pueblo comparte el pan y el vino, en memoria de Jesús. Es un mandato que lo hizo el mismo Jesús. Así que contentos que cada vez que tomamos la Santa Cena, el Señor nos renueva espiritualmente, físicamente. Recordando que somos un cuerpo. Gracias a la obra de Jesús, somos un cuerpo, parte los unos de los otros. Sí. Entonces, bueno, cuando eso está claro dentro de cada uno de nosotros, ya no nos dedicamos a hacernos daño. Sí, nosotros nos acostumbramos a hacerlo también una vez por mes y siempre los primeros días del mes. Como para decir que la congregación no se olvide, que mire que el primer día, primer domingo, la Cena del Señor. La Cena del Señor, muy bien. Bien, pues entonces, hoy tenemos un pasaje que realmente nos habla claramente de cómo es Dios, cómo actúa Dios, y lo que tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio. Por eso, amigos, amigas que escucháis el programa, bueno, lo que estamos haciendo es lo que nos mandó el Señor Jesucristo. Sí, predicar el Evangelio y ser obediente, porque tú fíjate que arranca esto que estábamos leyendo en esta mañana, que dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era ahora romano. Claro, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso, temeroso de Dios y con toda su casa, y él hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mirá cómo el Señor tiene en cuenta cuando uno es generoso, cuando uno es generoso no solamente con sus ofrendas, sino con todo. Usted puede, yo, para la gloria de Dios, hemos enseñadole a la congregación que usted dé lo que da, cuando lo da algo, lo dé de corazón. No dé por forzado en algo, porque nadie le pide nada. Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, de corazón, agradecido al Señor, usted tiene que ser obediente y saber que Dios le ha dado mucho antes. Entonces debe ser generoso, porque es generoso con Dios. No es generoso con el pastor, sino con el Señor. Y todo lo que dé, siempre lo dé de corazón. Y por eso es que Cornelio era un hombre que era muy generoso con las ofrendas, y Dios lo prosperaba, pero en gran manera. Entonces es importante, y nos deja todo este pasaje en el desarrollo de todo esto que hay aquí, nos deja una enseñanza muy importante que ahora lo vamos a ir desarrollando acá junto con mi pastor aquí al lado, porque es lindo cuando hacemos un buen desarrollo. Eduardo, pero yo también puedo hablar, ¿no? Claro, pero ahora lo vamos a dejar de paso a él. Es que estos argentinos... A Ricardo. Mira Luis que acá lo tenemos rodeado. Mira Luis, que si te dejamos hablar,
acá, no, pero como lo que decía Eduardo, hay detalles muy puntuales, significativos sí. en este versículo, porque tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios y a la memoria de Dios, le dice el ángel. O sea que todo está allí captado, por decir así, de parte de Dios, de lo que hacemos en la vida, ¿no? Para bien o para mal. Y ahí le dice, tus oraciones y tus limosnas han sido recibidas y Dios tiene memoria de tus oraciones y de tus limosnas. Por eso que no oramos en vano, Eduardo. O sea, cuando oramos sabemos que Dios escucha, ¿no? Y cuando, como decías, tener un corazón generoso, porque no dice a quién daban las limosnas. Supuestamente la daría a la gente a lo mejor más humilde y al templo, ¿no? Las darían al templo a pesar de ser romano, ¿no? Eso qué interesante, ¿no? Que es que Dios pueda acordarse de nuestras oraciones y de nuestra limosna o generosidad. Bueno, claro, y entonces precisamente esto es algo muy importante a comentar para todos, ¿no? Es decir, que no se trata de que te metas en una religión para que Dios te tenga en cuenta, sino que Dios nos conoce a todos, más que nosotros a nosotros mismos. Y Él nos guía para que le podamos conocer y disfrutar de Él, de sus bendiciones, de todo lo que nos da. Y para eso, para poder darnos todo lo que tiene para nosotros, primero se hizo hombre y se dejó matar en la cruz en nuestro lugar. Y entonces en Él tenemos, en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Sí, tú fíjate que el tema de las limosnas es algo muy importante para el Señor, porque uno como conocedor de la palabra, primeramente es conocedor. Después con el tiempo se tiene que hacer hacedor de la palabra, porque eso es lo que va a dar el buen testimonio a nosotros. Nosotros podemos decir, ¿y usted por qué pastor? Sí, pero el pastor, hay muchos pastores que desgraciadamente a veces se equivocan. Entonces a la gente hay que enseñarle bien de decir que bueno, uno tiene que ser conocedor y hacedor de la palabra. O sea, no solamente el pastor, sino cada fiel de la iglesia. Entonces, bueno, cuando uno aprende eso, también aprende a ser generoso con las cosas para el Señor, porque todo lo que uno da en la iglesia no es para el pastor. O sea, lo que uno da es para Dios y conforme a las cosas. En el Antiguo Testamento, si buscamos en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que decía que hubo un momento que la gente llevaba tanto que las alcancías, los lugares donde ponían el dinero ya estaban que rebolsaba. Y bueno, y eso era para arreglar el templo. ¿Se acuerda que hablaba de que el templo estaba rajado, que había que llamar a carpinteros, que había que llamar a gente que trabajara con la piedra? Bueno, todo ese dinero se usaba para la obra. Y hoy por hoy sigue siendo lo mismo. Lo que la gente trae es para ellos. Y también para los levitas, ¿no? Que eran los que servían en el templo. Exacto. Bueno, aunque no hay que olvidar que cuando hablamos de Cornelio, habla de limosnas que ayudaba a los necesitados. En este caso, concretamente, habla de eso, y creo que es importante ver eso, que cualquier acto de amor que hacemos, aunque no lo hagamos sabiendo mucho, entendiendo mucho, pero que lo hacemos de corazón, y en el nombre del Señor, ¿no? Movidos por Dios, pues que eso queda para la eternidad, sí, para toda la humanidad. Por eso es importante poner bien el fundamento de nuestra vida, porque nada de lo que hagamos nos va a salvar. Pero si tenemos la fe puesta en lo que hizo Jesucristo en la cruz, muriendo en nuestro lugar, pagando nuestra deuda, y quitándonos de encima la condenación, entonces claro, así todo lo que hagamos es fructífero, da fruto y queda para siempre, constancia de ello para toda la eternidad en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice que hay principios en el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de principios. Hay principios para el hogar, para la familia, para el matrimonio, para las finanzas. Para todo Dios estableció principios. El apóstol Pablo dice, el que
el que siembra escasamente, escasamente segará, porque es un principio. Y esto no es solamente el sembrar de poner limosna o dinero en la iglesia. Esto es en todas las áreas de la vida. Así Entonces, es. cuando uno tiene un corazón dadivoso en cuanto a prestar el oído a alguien, a darle una palabra de consejo, ayudarlo con dinero si es que es así, ayudarlo con comida, con lo que sea, es un principio que también trae cosecha esa siembra. Claro. Porque Dios necesita una sustancia, Dios, para poder bendecir nuestra vida. Si es en base al dinero, fíjate, yo enseño esto en la iglesia, ¿no? Que si vos vas a la tierra y vos le hablás a la tierra y le decís, dame un tomate, la tierra te va a decir, dame una semilla de tomate. No de pera, de tomate. Porque conforme al género, uno es que cosecha. Claro. Lo mismo sucede con el dinero. Por eso que Dios está en contra de la avaricia, porque la avaricia trae enfermedad, destrucción, es idolatría y por ende trae muerte espiritual. Y empobrece. Y empobrece. Entonces fíjate que hay principios en los cuales, en esta situación de la palabra que hablamos aquí y estamos compartiendo, también había un principio que Dios tenía que usar en la mente de Pedro, porque Pedro tenía que abrir su mente a los gentiles, o sea, a los no judíos. Entonces tenía que romper algunas fortalezas mentales en Pedro por el judaísmo. Bueno, que eran tan fuertes que incluso le dijo a Dios que él no iba a hacer eso. Claro, yo no voy a comer esa cosa inmunda. Y Dios le dice, no, a lo que yo santifiqué o yo limpié no lo llames inmundo. Esos son principios que ahí lo establece a Pedro para la visión a los gentiles también. Claro. Bueno, una cosa que me ha gustado que ha dicho antes Eduardo, habla de realmente de la generosidad, que es algo que viene del corazón de Dios. Algo que viene del corazón. Y yo, mira, hablando un poquito de lo que uno hace internamente en su iglesia, que yo creo que comparto lo mismo aquí con el pastor también, que lo debe hacer de la misma manera que lo hacemos nosotros, seguro. Nosotros todo lo que vino a la iglesia es para el pueblo. Todo lo que entra es para ellos. Vos venís a la iglesia y si necesitas alimentos, damos alimentos. Si necesita ropa, damos ropa. Si necesita calzado, damos calzado. Si necesita muebles, hemos conseguido muchas veces muebles para amueblar en los hogares. Acá en España, que es muy barato conseguir los muebles. Y si no hay ese hiperraso de Remar. Sí, no, por eso yo he estado con los amigos de Remar y he ido yo y he dicho, mire, a Checa, al encargado allá, Checa, que le mandamos un abrazo grande. Lo saludamos desde aquí. Sí, lo saludamos desde aquí, y a Jesús también, que atiende allá en el centro, y bueno, Santiago es, o Jesús. Jesús. Sí. Que bueno, que siempre tan amablemente nos reciben cuando vamos y le preguntamos que necesitamos tal y tal cosa para un hermano, que esto que el otro, siempre nos acomodan los muebles, todo a un precio pero muy, muy módico. Entonces de repente hemos amueblado casas completas, gente de la nada, gente que vino con una mano adelante y otra atrás, y hoy por hoy, gracias al Señor, están en el camino del Señor, y están insertados bien en la sociedad, trabajando y todo. Para eso estamos. Bueno, justamente en Hechos de los Apóstoles precisamente habla de que el primer efecto de cuando recibieron el Espíritu Santo es que todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas, y compartían, se ayudaban, y bueno, y tenían favor con todo el pueblo, porque a quién le va a molestar que nos ayudemos. Sí. Y entonces, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos, sí, exacto. Y bueno, le damos gracias a Dios. Y yo los animo, ojalá en todas las iglesias la gente se anime y no se acomode al sistema, sino que se anime a darle un poco. Mira, yo siempre digo que si yo le doy al Señor en tiempo, pongámosle, no vamos a hablar de dinero, los 365 días del año, 1 hora
durante las 24 horas de mi día, los 365 días del año, no llego a pagarle ni siquiera el 10% de lo que Dios hizo por mí en mi vida. Mira cuánto me ha dado. Ya con solamente poder levantarme a la mañana y decir, respirar y decir gracias a Dios por este día de vida, ya es mucho. Casa, negocio, papá, mamá, hijos, nietos, de todo. ¿Qué más puedo pedir a Dios? Una iglesia preciosa, un lugar donde Él me ha traído a predicar, España, un país precioso, divino, donde me reúno con gente preciosa con ustedes para poder compartir este hermoso momento y que otra gente pueda ser llena también y compartir con nosotros y se agrade en esto, porque vean que uno debe ser agradecido a Dios. Si uno es agradecido a Dios, Dios es más fiel con nosotros y nos da hasta que sobre y abunde, como dice su palabra. Amén. El agradecimiento tiene acción. Sí. El agradecimiento tiene acción, tiene una actitud, ¿no? No solo de agradecer, sino de accionar. Cuando hay alguien agradecido, te das cuenta cuando alguien está agradecido a Dios por su testimonio, por su forma de actuar, por su forma de dar, de ver la vida. El agradecimiento yo creo que desata un poder de Dios en nuestra vida, ¿no? Exactamente. Yo me recuerdo mi vida, mi testimonio, de dónde Dios me sacó, me sanó de la droga, me liberó de 20 años de droga, me sanó de SIDA. Yo ya estaba muerto prácticamente a los 33 años y yo, siendo un niño. Y siendo un jovencito. Claro. Y bueno, desde ahí que yo entendí Ricardo, el agradecimiento a Dios. Ricardo, eres un chaval. Sí, ya con 65. Pero bueno, no, el agradecimiento. Yo me acuerdo cuando empecé el ministerio tenía una mochila y 2 mudas de ropa. Ese era todo mi capital. Igual que yo. Y me iba a predicar y no tenía dinero ni para el bus. Y esperaba que subiera toda la gente y yo me subía a lo último, le decía al colectivero, ¿me lleva hasta San Martín? Sí, pibe, me decía el colectivero, subí. Yo no tengo dinero. Y me iba a abrir una casa de oración. ¿En San Martín en qué parte? Allí cerca de, bueno, era en realidad Ruta 8. ¿Ruta 8? Y Avenida Márquez, sí. Por ahí, Loma Hermosa. Y yo vivo en Loma Hermosa. Mira, nunca hemos hablado de este tema, pero yo tuve Loma Hermosa y Loma Hermosa San Martín y Loma Hermosa 3 de febrero. La Ruta 8 lo divide, seguramente estarías en Loma Hermosa San Martín. Yo vivo ahí, sí. Cerquita, en Márquez y Ruta 8 vivo yo, y después a 300 metros. Abrí una obra en Lanzone también. No se emocionéis tanto con Buenos Aires. No, porque somos de acá, pero la verdad que, mirá que cerquita, él está hablando de Avenida Márquez y Ruta 8, cuando yo vivo 500 metros de ahí, mis padres actualmente, yo nací ahí, sí. Mis padres actualmente son de ahí. Mi papá todavía está vivo, que si para la gloria de Dios espero poder traerlo para fin de año aquí a España, si Dios me lo permite. Vamos a dejar que Ricardo sigue con... Y en Lanzoni, en ese lugar sí. que él conoce, Ahí estaban los narcotraficantes, wow. Eso era terrible, la villa de Lanzoni. Y ahí abrimos una iglesia que mi padre y mi madre, ya unas personas mayores, la pastorearon 10 años esa iglesia. Wow. En la esquina un templo de Umbanda, toda una mafia de gente con armas, y a mi padre se le metieron adentro de la iglesia con armas, y el hombre cayó por el poder de Dios, el arma, la pistola fue a parar allí abajo la silla, y Dios lo respaldó a mi padre ahí. O sea, a veces hay conceptos del cristianismo, de la iglesia en sí, un poco equivocados, ¿no? Cuando se ven las iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay unos lujos y unas cosas, pero el evangelio, el Señor dijo, no te olvides de los pobres, o sea... Claro. Ese es el evangelio del Señor, ¿no? Lo que Dios quiere que prediquemos precisamente con nuestro ejemplo, y nuestro ejemplo no está desde el lujo, nuestro ejemplo está desde el amor. Y Dios te va llevando, porque fíjate, sí, nosotros iniciamos esa iglesia, luego abrimos 6 iglesias más en Argentina, en Arrecife, y luego Dios nos lleva a Estados Unidos, que radicamos ahí casi 19 años, y bueno, y Dios, mira, si Dios te va a bendecir económicamente, primero te tiene que sanar el corazón. Porque si te bendice económicamente y tu corazón no está bien, te daña. Exacto. Te daña, el dinero te daña. Como hay tanta gente que el dinero los ha dañado,
que son egocéntricos y que ni les importa de su familia ni de sus hijos. Insensibiliza esa situación. Y viven una vida para sí, ¿no? Sí, Es un sí, poco sí. la vida que se lleva hoy en el sistema, ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno, por eso El amor al dinero es la raíz de todos los males. La raíz de todos En la los Biblia males. leemos que un consejo del apóstol Pablo: contentos con lo que tenéis. Sí, es sí. decir, eso es un don de Dios, poder disfrutar de lo que tienes, no de lo que no, soñando con tener que vas a disfrutar, que va, nunca consigues lo que uno desea a ese nivel, pero cuando uno aprende a disfrutar con un corazón agradecido de lo que tiene, eso le agrada a Dios y lo bendice y te da mucho más. Uno siempre tiene que ser agradecido. Mira, te voy a contar un testimonio. Cuando yo llegué aquí hace 4 años atrás, antes de colocar la iglesia, yo pastoreaba, tenía donde vivía, llegué a Tarragona y me mudo a Monroch. Y ahí conozco un señor Carlos. Y me lleva a juntar algarroba. O imagínate que yo en la Argentina ni qué sé yo lo que era algarroba, nunca la había visto. Y juntábamos en un campo donde el pasto estaba medianamente alto y había espinas por todos lados, pero de rodillas juntándola así con los guantecitos, nos pinchamos todo para juntar un saco, y cada saco que se vendía, o sea, cada 2 días ganaba 15 euros, ese era mi jornal, cada 2 días 15 euros, ¿vale? Pero lo importante de eso era esto, que el hombre, a mí no me interesaba el dinero, a mí me interesaba hacer algo y aprender cosas de este lugar, esta tierra que Dios me había dado. Entonces, en Monroch, ¿no? Claro. Entonces, este hombre se quejaba, y yo estaba contento debajo de esa algarroba, juntando las algarrobas, y juntaba un saco y otro. Y lo vi que rezongaba tanto que lo llamo y le digo: pero ¿cuál es tu problema? Que a mi edad, 70 y tantos de años, están haciendo esto y que esto y que lo otro. Digo, tú eres un desagradecido. Pastor, ¿por qué me dice eso? Primero, estás juntando algarroba gracias a Dios, porque Dios te da la salud para juntar la algarroba. Segundo, la estás juntando en un campo que no es tuyo. Tercero, bajo un árbol que tú no sembraste ni plantaste. Cuarto, en un suelo donde él nunca lo había limpiado, ni, ¿cómo le dicen acá? Expurgado, ¿cómo se dice cuando sacan la hierba? Sí, claro, labrado. Nunca cuidó de esa tierra. Y quinto, el dueño de ese campo le da el beneficio de que lo haga juntándolo gratis y él se llevaba la ganancia. Sería mucha o poca, pero él cogía toda la ganancia. O sea, y encima estaba desconforme. Nada, o sea, él recogía lo que otros habían sembrado. El fruto lo estaba recogiendo él y él lo vendía. Y encima se quejaba. Mirá que desagradecido. Por eso te mirá lo importante de ser agradecido a Dios. En lo mucho o en lo poco. Claro. La palabra dice que si en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y bueno, hoy yo... Así es. Claro. El agradecimiento abre puertas. Abre también. muchas puertas, sí. Pero no un momento, porque ya en el tiempo se nos va avanzando y hay una parte importante de comentar, que es la actitud que tenía de bloqueo y de cerrazón el apóstol Pedro, precisamente, porque él no quería, se negaba a hacer lo que Dios le estaba mandando por sus prejuicios religiosos. Y eso nos ayuda a nosotros a entender qué tenemos que hacer nosotros con nuestros prejuicios, todo lo que hemos aprendido religiosamente, porque todo eso no sirve para nada más que para autojustificarnos por un rato, porque luego fallamos en otra cosa. Entonces, la única justificación que podemos tener es la que Jesucristo ganó derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz. Por tanto, Pedro estaba aquí aferrado a una tradición que pensaba que para él tenía un valor tan grande que le impedía hacer lo que Dios le mandaba directamente. Pero vemos cómo Dios con paciencia le va enseñando y le va mostrando hasta que al final Pedro, al final, sin entender la situación, obedece. Bueno, un poco creo que es importante eso, como
Dios no espera otra cosa de nosotros, no espera que nosotros entendamos lo que Él hace, sino que le obedezcamos, aunque no lo entendamos, y luego comprobemos el gran propósito que tenía Dios con aquella situación, porque abrió precisamente la salvación a los gentiles, y ahí estamos nosotros. Exactamente. Fíjate que Pedro caminó con Jesús durante 3 años y un poco más, ¿no? Y había cosas que el Señor todavía no había hecho en la vida de Pedro, ¿no? Como el tema de la religión. Y la religión, fíjate algo que, bueno, yo nunca fui religioso, yo fui antirreligioso. Estaba en la droga y en el mundo de la Gamberro. Estaba en la locura esa. Pero yo me doy cuenta, para mí Dios no le costó mucho mi mente renovarla en el sentido de entender lo que es la vida del espíritu o las cosas. Yo nunca fui religioso, pero yo me doy cuenta en la gente que fue religiosa de alguna manera, practicante inclusive de religión, que Dios tiene que romper esas fortalezas en la mente para poder realmente meter la palabra de Dios, porque la fortaleza de religión lo que hacen es como rechazar la palabra. Yo digo algo, ¿no? A veces predicando, digo, cuando Dios quiere bendecir tu vida, lo primero que hace es ofender tu mente. Porque tiene que cambiar estructuras. Todo. Y todo, completamente. Todo. En lo que es la familia, en lo que es el sexo, en lo que es el dinero, completamente. Es tremendo, ¿no? Y Pedro está en esta situación. Pedro era súper religioso, o sea, yo eso, decirle a Dios, no, eso a mí, conmigo no. Y es tremendo, ¿no? Bueno, pues si os parece bien, vamos a escuchar una canción de Ricardo Ponce. Muy bien. Que justamente se titula, un título muy apropiado para este momento, que es este: no busques una ilusión. Vamos a ver si nos funciona esto. A ver cómo arrancamos esta mañana. Renuncia al temor.
Bueno, pues vamos a seguir adelante con todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir. Y a mí me gustaría, Ricardo, que tú compartieras tu testimonio, que sea brevemente, qué ocurrió en tu vida, qué hechos ocurrieron y lo que estás viviendo ahora después de tantos años, porque ya hace unos cuantos, ¿no? Sí. Bueno, no, el tema del testimonio es que, como decía hace unos minutos atrás, que era antirreligión, antidios, en realidad. Y sufrí mucho. Cuando uno es antidios. A mí también me costó un poco, porque tú que conoces Argentina, había una famosa imagen que sigue estando muy famosa, el famoso Gauchito Gil. Uh-huh. Yo era devoto de eso. Gauchito Gil. Yo no creía en Dios. No, toda mi familia ya se congregaba y yo no creía en Dios. No, ¿por qué no? Y creía en mi gauchito. Y mira que mira cómo el diablo bloquea la mente de la persona. Porque yo pensaba, me habían enseñado de que yo le pidiera, ya estaba viviendo en Rosario, que le pidiera a ese gauchito, que el gauchito me iba a dar. Entonces atrás de la estampita del gauchito había una oración que decía: ante Dios el milagro que te pido. Entonces, le pedía tal cosa y se me hacía, che. Y yo agarraba, claro, tenía una copita pequeñita y le ponía vino, porque decía que el gauchito se tomaba el vino. Para celebrarlo, ¿no? Claro. Tú fíjate cómo uno tenía la mente cegada, porque yo una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que un día dije, oye, qué tonto que soy. Porque claro, mi esposa, en el afán de querer llevarme a la iglesia, estaba que no. Cuando dejó de decirme nada, me puse a pensar, digo, qué tonto, digo, yo iba todos los días a mirar y el vino cada vez quedaba un poquito menos, digo, se toma el vino digo. No, qué tonto uno, porque el alcohol, ¿qué hace? Se evapora. Y era que se evaporaba. Y yo que creía que se lo tomaba. Entonces, pero el milagro ocurría de lo que yo pedía. ¿El gauchito cómo era? Gil, se llamaba Gil. El Gauchito Gil. Sí. Había en las rutas en Argentina. Sí, contale. En todos lados está el Gauchito Gil ahí con todas unas cosas de color rojo y tiene como altares, ¿viste? Y hay gente devota de eso, ¿no? Sí. Entonces, le prenden vela, le dejan cigarrillos, le llevan botella de vino. Sí. Es como también una estatua, ¿no? Que no habla, no dice, no piensa nada y uno pone su fe en eso, ¿no? Bueno, eso es idolatría. Claro. Totalmente. Y hay mucha gente en España, seguramente muchos que nos están escuchando, que tienen esas estatuillas de diferentes cosas en sus casas para que les dé suerte, para que les proteja y tal. Es absurdo. Diferentes vírgenes, todo. Y tú fíjate que un día, solo, que vi que el alcohol se evaporaba y todo eso, cuando empiezo a leer la Biblia, que no la entendía, apenas empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que yo tengo conexión directa con Dios. Y me acordaba de Batman, el batiteléfono. Y yo digo, yo tengo teléfono directo con el Señor. ¿Por qué le tengo que pedir a este gaucho torrante? Decía yo, este vago. Bueno. Claro, y ahí empecé a pedirle yo a Dios. Por eso es que nosotros los animamos a la gente que le empiece a pedir a Dios, porque uno puede hablar, si uno se sincera y dice, Señor, me está pasando esto, y tiene un corazón conforme al Señor, uno tiene que ser humilde y decirle, bajarse un poquito del pedestal y decir, Señor, me está pasando esto. Lo que ocurre es que cuando Dios se te revela, en realidad ya no necesitas ningún palo de apoyo para llegar a Dios, ninguna cosa intermedia, ¿no? Que nosotros cuando nos convertimos, bueno, me convertí yo, que Dios me tocó, me sanó de la enfermedad del SIDA, de los 20 años de droga. Qué bueno. Me internaron en el Centro de Rehabilitación Renacer, ahí en Luis María Saavedra. Tuve ese milagro sobrenatural. Y bueno, se convierte mi padre, mi madre, porque yo estuve preso en la cárcel de Devoto. La conozco. A la causa de la marihuana. ¿Viste? Wow. Y bueno, me habían caído a mi casa la policía, y donde yo vivía con mis padres,
y nos rompieron la casa y todo, y me encontraron eso y me llevaron a la cárcel y bueno, mi madre ir a visitarme a la cárcel, a su hijo, bueno, toda una cosa terrible de sufrimiento. Cuando yo me sano, que Dios me toca, que yo me convierto, se convierte mi madre, mi padre, mi hermano, mi cuñada. Todos a través de lo que vieron cuando Dios... Mi testimonio. De tu testimonio. Y entonces ahí nos dimos cuenta, empezamos a sacar todo las imágenes falsas. Las imágenes, todo lo que estaba llena de cosas, la casa, de todo eso, llenamos una bolsa así negra, grandota, y tiramos todo. Y bueno, ahí empezó la vida en nosotros, ¿no? Porque empezamos a tener una experiencia con Dios. Fíjate que antes de eso, antes que yo me convierta, desde los 20 y pico de años a los 30, mi casa era un infierno, ¿no? Porque yo vivía con mis padres. Ahí a los mediodías era todo discusión en el almuerzo, era todo un caos mi casa, ¿no? Wow. Y mirá, fíjate que cuando nos convertimos, yo empecé a tener, porque mi padre era un hombre chapado a la antigua, como le decíamos, que hablaba poco. Entonces yo era medio rebeldón, entonces yo necesitaba la conversación de mi papá, y mi papá medio que hablaba poco, o sea, era un tipo cerrado. Sí, con cortas palabras. Claro, eso causó en mí llamados de atención. Entonces cuando vos tenés 10 años, los llamados de atención son de un chico de 10 años. Después cuando ya tenés 15, 16, claro. Entonces empezó eso a generarse un infierno, la casa, todo. Y fíjate que cuando yo a los 33 años, bueno, Dios me sana, me libera de tantos años de droga, ¿no? Y ya desde menor yo había tenido problemas. Me agarraron preso en Formosa, frontera con Paraguay, ¿viste? Bueno, me tuvo que ir a buscar a mi padre allá. Bueno, toda esa vida que nosotros llevábamos, ese caos, cuando nos convertimos, nos dimos cuenta que había paz en la mesa, que yo pude hablar con mi papá en ese momento, ¿no? Wow. Y yo lo perdoné, ¿viste? Orar por los alimentos también. Claro, y yo lo perdoné en sentido como mi padre, lo perdoné, a ver cómo podríamos decirlo esto, ¿no? Porque nunca me hizo daño mi padre, pero sin darse cuenta, en su forma de ser. Yo ya entiendo lo que... En su forma de ser, sí, es una cosa... para adentro. Yo estaba resentido con mi padre. Claro. ¿No? Porque no te daba bolilla, no me daba prestaba bolilla, atención. Como decíamos en Argentina. Porque te cortaba el rollo. Claro, no, ni directamente. No. Claro. Era como que él se dedicaba, no nos faltaba nada, tenía un frigorífico en Florida, allí en la calle Lavalle, con mis tíos en sociedad, y yo nací en cuna de oro, por decir así, no me faltaba nada, pero me faltaba el diálogo con él, la amistad, ¿no? La comunicación con él. Claro. Y eso me llevó a recurrir a las drogas, ¿no? Porque yo me di cuenta de todo esto cuando me convertí al Señor. Y ahí con mi padre, bueno, charlamos y bueno, el día de hoy, por ejemplo, mi padre tiene 88 años, yo vivo en Miami, yo lo llamo todos los días, mi papá, y hablamos del Señor, y ora por esto, viejo, que ahora tengo que ir a España a predicar a tal lado. Gloria a Dios. Y que voy allá, que voy acá. Qué bueno. Y logramos eso cuando todos entramos en el camino del Señor, ¿no? Logramos la paz en el hogar, el diálogo, la comunicación, el amor, porque no había amor. Me daban cosas, pero yo lo que yo reclamaba, porque el amor se manifiesta a través de la comunicación. Exacto. Y a través de los hechos. Entonces yo lo sufría eso, ¿viste? Yo lo sufría. Y bueno, cuando me convertí al Señor, nos convertimos todos. Y fue una bendición tremenda, porque mis padres fueron pastores mi padre se convirtió a los 55 años. Wow. Y mi madre tenía 53, por ahí. Y bueno, pastorearon la obra que abrí en Lanzoni durante 10 años, y ahora están viviendo en Villa Gesell, donde tenemos la iglesia, donde mi hermano está pastoreando, y mis padres están haciendo la obra de consejería y liberación y todo eso, ¿no? Que aprendimos. Así que bueno, un poco el testimonio de mío es ese, ¿no? Que aprendí a estar, a tener la felicidad en Dios a través de la familia, cuando logramos la conversión a través de la familia,
y ahí pudimos establecer un diálogo, un buen diálogo, digamos, ¿no? Con lo que era la familia y también hacia afuera, ¿no? Hacia las personas, y nació el sentimiento del servicio, cosa que yo he sido un egoísta toda mi vida, ¿no? ¡Qué cambio! Porque el adicto es un egoísta total. Seguro. No le importa nada de nadie, ¿no? Seguro. Entonces ahí Dios rompió todo eso y abrió un corazón de dar, de servicio, ¿no? Y en el servicio, una de las cosas que aprendí en Dios, que en el servicio, en el centro de rehabilitación, yo todavía no había sido sanado, pero había un chico que tenía 15 años que llegó con el brazo todo podrido, infectado de inyectarse y lavar la jeringa en el agua podrida. ¡Wow! Y yo lo vi tanto, me pegó tanto eso que lo tomé como si fuera mi hijo. Yo tenía 33 años y empecé a aconsejarlo, me empecé a acercar a él y hablar con él y hablar con él. Y cuando serví a los que estaban alrededor mío, Dios me sanó a mí. O sea, sin darme cuenta, porque cuando vos más te mentalizás en tus problemas, en las cosas no resueltas, en las cosas que todavía estás luchando interiores, y te olvidás de vos. Por eso que el camino de la liberación es el servicio. Yo lo comprobé en el centro de rehabilitación. Fíjate qué interesante. Sí, sí, bueno, también pudiste experimentar, gracias al Señor, que cómo se cumplió, o sea, pudiste experimentar lo que dice la palabra, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Fíjate cómo cambió tu vida, de dónde te sacó. Exactamente. Bueno, es una realidad el Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, uno a veces se cree que sabe lo que es la vida, ¿no? Uno a veces piensa que se la sabe toda, que sabe lo que es la vida, y bueno, ahí viene, cuando Cristo te quiere salvar, viene por el lado del camino del quebrantamiento. Amén, amén, sí, ya lo creo que es así, Dios Bueno, es fiel. Creo que vale la pena explicar un poquito lo que es la palabra, lo que significa la palabra quebrantamiento, porque muchos amigos que nos escuchan no saben de qué estamos hablando. Sí, bueno, el quebrantamiento, Jesús pasó un quebrantamiento. La vida de Jesús fue, en un periodo de su vida, fue como que la gloria medio que había desaparecido en él y empezó el proceso de quebrantamiento hacia la cruz. Como si se rompiera por dentro. Claro, el quebrantamiento, algo que tiene que... Y él, que era el Señor, fue quebrantado, dice la palabra, en todo para poder aprender la obediencia. ¿Cuánto más nosotros, no? Entonces cuando el ego y el yo está firme y está entronizado y Dios te quiere salvar, te quebranta. No hay otro camino, te quebranta de tal manera para atraerte hacia Él. Y no, el que quiera salvar su vida la perderá. Está hablando de la vida del yo. El que se afirme a quererla recuperar y tenerla ahí, la vida del yo, la va a perder. Pero el que la pierda a causa de mí, dice el Señor, la hallará para vida eterna. O sea, es como si te sacaran las cáscaras para que saliera tu verdadero yo de dentro. Sí, tu y verdadera uno identidad. le termina dando gracias a Dios por el quebrantamiento. Porque yo, contando el testimonio mío, de mi familia y todo, adoramos a Dios toda la familia juntos en una mesa y agradeciéndole. Mi madre me dice, yo la verdad que si vos no hubieras pasado todo lo que pasaste, nosotros no estaríamos en el camino del Señor, ni vos tampoco. Y me acuerdo que mi madre me cuenta, hace muchos años atrás, cuando vino un famoso evangelista de Estados Unidos a Argentina, en la época de Perón, Tommy Heath, un evangelista de señales, de milagros. No sé cómo ellos fueron a parar a la cancha de Huracán, que iba a predicar ahí, que fue el que sanó a Perón de una enfermedad en la piel. Y mi madre me tenía en el vientre. Wow. Y fueron ahí, y bueno, no saben por qué fueron ahí, pero iba todo el mundo ahí. De los hospitales iban la ambulancia con los enfermos al estadio de Huracán para que sean sanados. Sí, acordémonos que el estadio de Huracán es un estadio muy, muy grande. Calcularle que hay una capacidad aproximadamente de unos 60.000 espectadores, más o menos, muy grande. Es uno de los más viejos y grande. Sí, grande. Eso era tremendo. Y yo estaba en el vientre de mi madre. Entonces cuando recibimos la palabra, yo te escogí desde el vientre de tu madre, ¿no? Y yo estaba ahí en ese lugar donde había una presencia de Dios, gente sanándose.
eso me emocionaba, ¿no? Porque digo, wow, este Dios tenía todo planificado. Y claro, por eso me sucedieron todas las cosas que me sucedieron. Pero Dios no permitió que llegue a la muerte. Mis amigos se murieron todos a causa del SIDA, de inyectarnos cocaína y todo eso. También una cosa es una realidad de que yo he escuchado todo tu testimonio desde el momento que has comenzado y todo, y bueno, y todo lo que Dios ha hecho en todos estos años a ti, contigo, es que la palabra se ha cumplido en tu vida, y yo lo creo y es así, y para mí es amén. Dice la Biblia que muchos serán los llamados, mas pocos los escogidos, y aquel que es manso y humilde de corazón, Dios lo escoge. Como en este caso te ha pasado a ti, como en este caso nos ha pasado a nosotros aquí. Bueno, Dios es grande, Dios es fiel. Tú fíjate que en el amor y en la misericordia del Señor, yo quiero que aquel oyente que en esta mañana pueda estar escuchando, Dios no hace acepción de personas, Dios te escoge, Él está. Tú tienes que predisponer tu corazón para escuchar la palabra, hable tu corazón al Señor, y el Señor entrará y morará contigo, como lo hizo acá con el pastor. Y yo le doy gracias, lo hizo con él, lo hizo conmigo, lo hizo con Luis, lo hizo con dos hermanos que están aquí, que no sé quiénes son, todavía ya les voy a preguntar, que acaban de llegar. Les saludamos, no sé si me escuchan ellos, pero les saludamos a Joan Casanovas y Emilia. Joan Casanova y Emilia, muy bien, lo estamos saludando y le damos gracias a Dios, pero pues, Dios es perfecto, vos fijate, o sea, una vez más yo le doy gracias a Dios por la vida de Luis, por la vida de ellos, por tu vida, porque se cumple la palabra, lo que dice, que muchos serán los llamados, más pocos los escogidos. No es que Dios no nos da la posibilidad de ser un escogido, sí, Él nos da la posibilidad, nosotros tenemos que dejar nuestro corazón a los pies de Él para que Él lo pueda cambiar, como cambió tu vida. Él cambió tu vida por completo. Hay que obedecer. En Dios yo siempre digo lo mismo, es sí y amén. Si tú dices sí y amén, Dios te va a llenar de todo. No, pero que mire que hay cosas que no, en Cristo es sí y amén, no hay otra cosa. Si tú quieres ser un hombre próspero en todas las cosas, como dice la palabra, Dios no es mentiroso, Dios te va a dar todo. La Biblia lo dice, hay 3.565 promesas de Dios para la vida de todos nosotros. Entonces, yo las quiero todas. ¿Soy avaro? No, las quiero todas, las quiero recibir todas. Entonces, para recibir esas cosas de que Dios tiene para mí, yo digo sí. Sí y amén, y le doy gracias a Dios porque Dios te ha utilizado durante todos estos años, te sacó del lugar de ese fango cenagoso, te llevó a ser la persona que gracias a Dios hoy eres, y que sé que durante muchos años más vas a poder seguir predicando el Evangelio como Dios quiere que lo hagamos. Y muchos se van a arrepentir, porque nosotros día por día sabemos y decimos y oramos que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Si me permitís, yo creo que es el momento adecuado para escuchar una canción. Hay mucho fuego acá, ¿eh? Para escuchar. Wow. Eduardo, que estoy hablando. Sí, Chacho, sí. Que una canción de Ricardo Ponce que se titula Un camino. Escuchamos. Esto es media parte. Está ya.
Dios me